Dioses griegos, mitos y plantas, parte 12. Orfeo y Eurídice 2. El roble ya dijo que en la antigua Grecia la palabra que nos nombraba a él y a mí era dris, y dríades o amadríades eran las ninfas cuya vida estaba unida a la de encinas y robles. Pero conviene aclarar qué es una ninfa. Las ninfas son divinidades menores cuyo cometido es proteger la naturaleza. Una ninfa es un daimon protector. Daimon es, como se dice, espíritu en griego, y es nombre femenino. Las ninfas pueden vivir muchísimos años, pero no son inmortales. La causa de su muerte puede ser un accidente o una agresión. Había ninfas que protegían las montañas y las grutas. Otras salvaguardaban las aguas dulces de fuentes y manantiales o lagunas de posibles profanadores. Estas eran las náyades. Otras ninfas custodiaban los bosques y las selvas y la vida que en ellos alertaba. Y otras ninfas cuidaban de nosotros los árboles. Los antiguos griegos pensaban que el hecho de que un árbol viviese muchos años no podía explicarse más que por una razón. Tenía una daimon que le amparaba. El destino de estas daimon estaba ligado al destino del árbol que tutelaban y que a su vez les brindaba protección y seguridad. Con el árbol nacían y con él morían. Cortar ese árbol suponía la muerte de la ninfa que vivía en él. Por eso cortar un árbol que había vivido tanto tiempo era una profanación, un sacrilegio. El impío que intentaba cortar el árbol se arriesgaba a ser castigado por la ninfa que lo habitaba. Esta también podía premiar a aquella persona a quien debía la vida. Se podía cortar un árbol si era necesario, pero antes una sacerdotisa debía declarar que su ninfa lo había abandonado y otorgaba así su permiso. A las ninfas de los árboles se las representa adornadas con diademas de hojas y en la mano un hacha como símbolo de su amenaza hacia el posible depredador de árboles. Las ninfas de los nogales tienen nombre propio, son las cariátides. En griego, nogal se dice caria. Y como fresno se dice melia, las ninfas que custodiaban los fresnos se llamaron melíades. Y estos no eran los únicos árboles cuya vida iba unida a la de una ninfa. La música de Orfeo encantaba a las ninfas, que asiduamente dejaban sus habitáculos para ir a escucharla. No dudaban en mezclarse con la gente de los pueblos vecinos. En incontables ocasiones las ninfas de los árboles permitieron que estos mismos se desplazasen hasta el lugar donde Orfeo cantaba y tocaba la lira. Ningún músico ha igualado los logros de Orfeo, porque ¿conocéis algún músico que haya conseguido que los animales se interesaran por la música? Aves y cuadrúpedos viajaban para escucharle. Y no solo las aves y los mamíferos, sino también los reptiles. Incluso los peces podían nadar a contracorriente con la misma intención. La música de Orfeo convocaba incluso animales pertenecientes a tierras tan remotas como los leones y leopardos africanos, camellos de Asia Central, dromedarios de la península arábiga, o tigres y elefantes de la India. Pero la música de nuestro protagonista no encantó solo a los seres pertenecientes al reino animal. Todo tipo de plantas abandonaba su inmovilidad, contradiciendo así la característica que hasta ese momento les había diferenciado de los animales. Animales, árboles y otras plantas no tuvieron la exclusiva. Yo, Encina, fui testigo de que con su música y sus poemas Orfeo logró atraer peñascos de gran tamaño, y los arroyos, ríos, vientos y mareas cambiaban su dirección para oírle. Por algunos artistas plásticos sabemos que en alguna ocasión también los dioses iban a escuchar a Orfeo cuando improvisaba sus admiradas piezas musicales
inspiradas en la naturaleza. En este cuadro puede verse a Zeus, a Hera, a Pan, acompañado de un fauno, e incluso a un dios río con una náyade. Posiblemente se trate de Peneo, a quien acompaña su nieta Cirene, madre de un personaje que jugaría un triste papel en la historia de Orfeo, pero no adelantemos acontecimientos. Las ninfas de los árboles sabían mejor que nadie que el joven héroe tracio fue el primer artista en darse cuenta de cómo la música tuvo su origen en la foresta, en el sonido que el viento o la brisa extrae de las innumerables hojas, ramas de diferentes grosores y árboles jóvenes de finos troncos. Una madrugada, Orfeo se sentó como solía hacer en el suelo del bosque y se apoyó en el tronco de una encina. Hacía poco que había amanecido y fragmentos de sol bajaban colina abajo. Orfeo había compuesto un poema que decía que un árbol es un canto cuyo ritmo despliega una forma cierta y expone en el espacio un misterio del tiempo. Sé, yo sé lo que vale cuanto el árbol me enseña. Me dice lo que quiere que yo quiera sentir. En la encina vivía una dríade llamada Eurídice. A Eurídice el poema le gustó y se hizo visible. Orfeo sonrió y siguió cantando. El viento naciente da sonido a tu alto ramaje, pone en él una fuente, y yo oigo el aire vivo. Así fue como Eurídice y Orfeo se conocieron y al instante siguiente se habían enamorado. El amor de Orfeo por Eurídice hizo de ella la más famosa de las dríades, aunque nada más lejos de mi intención el hacer de menos las muchas cualidades que adornaban a la ninfa, y la menor de ellas era su belleza, que los que la conocían encontraban comparable a la belleza de la diosa Afrodita. Orfeo y Eurídice vivieron días muy felices. Eran tan dichosos que parecía que esa felicidad iba a durar para siempre. Si hubierais conocido a Eurídice, comprenderíais enseguida que Orfeo no fuese su único enamorado. Aristeo estaba también loco por ella. Aristeo era hijo de Apolo y de la náyade Cirene, a quien he aludido hace poco. Aristeo se ganaba la vida como pastor y apicultor. Eurídice estaba cansada de los inoportunos y torpes halagos de Aristeo, que iban adquiriendo de día en día las características de un verdadero acoso, que acabó resultando insufrible para la dríade. El viento había comenzado a barrer el verano de forma todavía imperceptible cuando llegó el día en que la dríade y Orfeo iban a celebrar su boda. Había llovido la noche anterior y la mañana era soleada y apacible. Las mejores amigas de Eurídice la ayudaron a vestirse para la ocasión. La música y el baile hacían imposible que la gente no se sintiera dichosa. Eurídice se quedó sola un momento y allí estaba Aristeo. La dríade pensó que lo mejor sería poner una prudente distancia entre ella y el pastor. Así que echó a correr hacia donde estaba Orfeo. No vio la víbora. Su pie apenas la rozó. Pero el reptil se sintió atacado y respondió mordiendo a la joven en el pie. Eurídice en un primer momento no se preocupó demasiado por la mordedura, apenas sentía dolor. Tan solo un molesto escozor, pero transcurridos unos minutos el veneno de la víbora comenzó a hacer efecto. Y el dolor iba en aumento. El malestar general se hizo insoportable. Eurídice perdió el conocimiento. Orfeo la vio caer. Enseguida se dio cuenta de que algo grave sucedía. Arrojó lejos de sí la lira y corrió hacia su novia. Una centella no hubiera corrido a la velocidad que lo hizo Orfeo.
pero todo el amor que Orfeo sentía por Eurídice no pudo evitar que muriese en sus brazos. Orfeo al principio no daba crédito a lo que sucedía y trataba de despertarle de aquel sueño tan profundo. Luego, cuando se dio cuenta de lo inevitable, gritó y gimió desesperado, sin saber qué hacer. Pero Orfeo era hombre de acción, no iba a dejarse apresar por una actitud pasiva. Su voluntad enseguida cinceló una decisión. Mi amada no se hundirá sola en las regiones tenebrosas del Averno. Allí bajaré yo también, y si mi música no me abandona, yo la he de sacar de tan oscuro y odioso lugar. Mientras la decisión de Orfeo tomaba cuerpo, Hermes se había hecho presente. Era el dios encargado de conducir las almas de los muertos al Hades. Creo que nunca antes había sucedido, pero en aquella ocasión el dios debió hacer una excepción. Quizás sintiera por la pareja de enamorados un cariño especial. El caso es que permitió a Orfeo despedirse del alma de su amada. Así queda representado en esta insuperable obra de arte, fiel al estilo de Fidias. Es una hermosa estela funeraria de finales del siglo V antes de nuestra era. La serenidad de los tres personajes cautiva. Eurídice pone suavemente su mano izquierda en el hombro de Orfeo, que intenta coger la mano de la Dríade, su novia. Hermes toma con delicadeza la mano derecha de Eurídice. El gesto de la mano del dios expresa una incipiente impaciencia, como si dijera: hay que irse ya, el Hades no espera. Pocas obras de arte realizadas en los siglos siguientes expresan con tanta sinceridad, contención y serenidad sentimientos tan profundos. A partir de entonces, cada vez que Orfeo cantaba, lo hacía para llorar la muerte de Eurídice. En una de esas ocasiones, pero mejor lo dice el interesado, un árbol profético y funerario. En una de esas ocasiones, a los primeros acordes de su lira, creció un bosque de olmos. Pero veo que el álamo negro quiere hablar. Gracias, Olmo. Yo fui testigo del momento en que Orfeo bajó al Averno. La entrada al Averno estaba en un bosque de álamos negros a la orilla del río Océano. Orfeo buscó con la mirada a Hermes y a Eurídice, pero estaba solo. Un sollozo ahogado dejó a Orfeo sin aliento, y en el breve lapso de tiempo que le llevó a inspirar de nuevo el aire vaciado del lugar, ya se encontraba a orillas de la Estigia. Dio un paso atrás, receloso de que el agua de la laguna mojase sus pies. Levantó los ojos y allí delante estaba Caronte, el andrajoso barquero infernal. Le costó poco al poeta encantar con su lira al barquero cuya suciedad espanta. Viejo ya, pero verde y recio en su vejez, cual corresponde a un dios. Así lo describe el poeta Virgilio. Caronte, desgreñado y de ojos llameantes, llevó a Orfeo en su barca a través de la laguna Estigia, sin exigirle la moneda que siempre pedía a las almas que transportaba, dado que Orfeo estaba vivo. Y llegó el momento en que Orfeo tendría que enfrentarse a la situación más peligrosa de su vida. El Hades estaba custodiado por un perro de gran tamaño y aspecto monstruoso, el Cancerbero. Hacerle frente era una auténtica prueba de valor. Orfeo tendría que vérselas con el horrendo can que atronaba aquellos lugares con los ladridos de sus tres bocas gigantescas. El más mínimo rasguño producido por sus dientes o sus garras suponía la muerte. Su lomo y sus tres cabezas estaban cubiertos de menudas pero venenosas sierpes.
El ciprés que proyecta su sombra en el estanque del Leteo o del olvido me contó que Orfeo necesitó de pocos segundos para que su música durmiera al cancerbero. Por el ciprés sé que acto seguido y sin saber cómo, Orfeo se vio ante los jueces de los muertos, hijos de Zeus los tres, los inflexibles Minos, Radamantis y Éaco. Nuestro amigo tuvo la suficiente sangre fría para improvisar una melodía. Los tres jueces quedaron seducidos y otorgaron su permiso para que Orfeo pudiese seguir adelante. El poeta latino Virgilio describe cómo, atraídas por sus cantos, iban saliendo de los abismos del Erebo las tenues sombras y los fantasmas de los muertos, tan numerosas como las aves que, abandadas, se acogen entre las hojas de los árboles cuando la estrella de la tarde o la lluvia invernal las ahuyenta de los montes. La música de Orfeo resonó en todos los rincones del Hades. Las torturas de los condenados en la tétrica región del Tártaro pararon por un tiempo. Sísifo, por ejemplo, pudo descansar de la dura tarea de transportar aquella enorme piedra que una y otra vez volvía a escapársele para rodar montaña abajo. Las tres furias, que tenían en el Hades su residencia, fueron testigos de que no le resultó difícil al joven Orfeo conquistar el corazón sensible de Perséfone. Más sorprendente fue que lograse ablandar la voluntad de Hades, de corazón de hierro, el inalterable dios de los infiernos. Puede considerarse un milagro que Hades concediese permiso a Orfeo para que Eurídice abandonase el mundo de los muertos y tuviera la oportunidad de volver a la vida, pero eso fue lo que ocurrió. La voz de trueno del dios de ultratumba retumbó en las concavidades de los infiernos. La madríade a quien tanto amas te seguirá a ciegas. Nadie puede ver cómo se sale de estas oscuras regiones. Ambos debéis caminar en absoluto silencio. En ningún momento podrás volver la vista atrás para asegurarte de que tu novia te sigue. Si lo haces, la perderás, y esta vez sería para siempre. Eurídice caminaría a tientas a través de aquella lúgubre oscuridad, guiada solamente por la música de su amado, que a tientas también le cogía de la mano de vez en cuando. No podían hablar. Orfeo iba recordándose mentalmente que bajo ningún concepto debía mirar hacia atrás para cerciorarse de que Eurídice le seguía. Tenía que resistir la tentación hasta que ambos hubieran traspasado la salida del Hades y estuvieran en la tierra cuya superficie caldea la luz del sol. Orfeo repetía en su mente una y otra vez: No abras los ojos. Recuerda que no puedes ser testigo de cómo se escapa de este tétrico lugar. Tenemos que cumplir las condiciones que Hades nos ha impuesto. Uno de los males que escaparon de la caja de Pandora, para perdición de los humanos, debió de ser la impaciencia. Y Orfeo era humano. La ansiedad que le producía no poder asegurarse de que Eurídice estaba allí le dolía físicamente. Finalmente le venció. No pudo evitarlo. Volvió la cabeza. Sí, su amada estaba allí. Si Orfeo hubiese aguantado unos segundos más, pero no fue así. Al final del túnel una pequeña luz era visible. Casi podía sentirse el calor del sol. Allí enfrente estaba de nuevo el barquero Caronte. Le pediremos que nos embarque y nos saque de la laguna. En ese mismo instante, Eurídice siente que el aire frío la absorbe. Orfeo trata de evitar que ese viento helado se la lleve. No podía perderla de nuevo, porque esta vez sería para siempre. Yo, como soy un árbol, no puedo hacerlo, pero vosotros los humanos que me escucháis podréis imaginar cuál no sería la desesperación de Orfeo cuando vio cómo Eurídice, convertida de nuevo en una sombra,
se esfumaba en el aire como lo hace el débil humo ante una fuerte ráfaga de viento. Adelántate a toda despedida, como si lo hubieras dejado atrás, como el invierno que se está yendo, pues bajo los inviernos hay uno tan infinitamente invierno que si lo pasas, tu corazón resistirá. Tan solo aquel que levantó la lira, incluso entre las sombras, puede expresar entre presentimientos la alabanza infinita. Tan solo aquel que comió con los muertos la dormidera no volverá a perder el más leve sonido. Orfeo perdió el gusto por vivir. No podía llamar vida a la que llevó a partir de entonces. Y hubiera acabado con ella si no fuera porque la música, la poesía y su amor a la naturaleza aún le servían de consuelo. En aquellos días fue cuando Afrodita infundió en las mujeres de la Tracia una pasión amorosa desmedida hacia el poeta. Orfeo, anegado en su dolor y enamorado cada día más del dulce recuerdo de su adorada Eurídice, no podía sino mirar a aquellas mujeres con absoluta indiferencia, que fácilmente podía tomarse por desprecio. El fin que Afrodita perseguía era castigar a Calíope, la madre de Orfeo. Recordemos lo ocurrido cuando Afrodita se había enamorado locamente del joven Adonis y pidió a Perséfone que le dejase salir del Hades. Perséfone se negó. Calíope, la musa, actuó como mediadora en el conflicto. Aconsejó que Adonis estuviese 4 meses con cada una de las diosas y los otros 4 hiciera lo que él quisiera. Pero a Afrodita no le gustó el consejo y se sintió disgustada hacia Calíope. Del disgusto pasó al enojo y del enojo al deseo de venganza. Se vengaría de Calíope. Pero no lo haría directamente, sino a través de su hijo Orfeo. Los árboles tenemos unas capacidades que vosotros los humanos consideráis extraordinarias, pero entre ellas no está la de entender cosas como esta. El detonante fue el poco aprecio que Orfeo sentía hacia los ritos dionisíacos. Esto era algo que lógicamente Dioniso no veía con buenos ojos y que por otra parte le había granjeado a nuestro amigo la antipatía de los seguidores más fanáticos del dios de la vid. El pistoletazo de salida fue una bacanal, en la cual el consumo excesivo del zumo fermentado del fruto de la vid, acompañado del consumo de otras sustancias, indujeron a un grupo numeroso de bacantes insensatas a vengarse del rechazo del que habían sido objeto por parte de Orfeo. A las bacantes se las conocía también como ménades, término que en griego no significa otra cosa que locas. Todos sabéis cuánto lo siente la vid. Una de aquellas mujeres vislumbró a lo lejos a Orfeo, que como cada atardecer tocaba la lira sentado bajo un hermoso roble. La ménade hizo señas a sus amigas y el grupo se acercó en silencio, llevando todas ellas el tirso en la mano, como era costumbre en las bacanales. La que vestía con pieles de distintos animales arrojó su tirso a Orfeo, pero la vara solo le golpeó el hombro. Otra cogió una piedra y la lanzó contra el músico. La piedra se quedó flotando en el aire al acorde de la lira. El resto de los pedruscos que le arrojaron las ménades quedaron también suspendidos en el aire. No estaban dispuestos a herir a Orfeo. Pero la furia iba creciendo en el corazón de las bacantes y la demencia se apoderó de ellas por completo. Otra de aquellas mujeres forcejeó intentando desgajar la rama de un ejemplar de pino que había acudido a oír al poeta desde el valle vecino. El pino no permitió que su rama fuese arrancada. Cuando sus compañeras vieron que los intentos de la ménade eran en vano, varias de ellas unieron sus esfuerzos para conseguir desgarrar la rama del árbol. Solo consiguieron que el pino soltara sobre sus cabezas piñas verdes de gran tamaño. Entre los muchos pájaros asiduos a los recitales de Orfeo, había un viejo halcón que chilló con violencia cuando vio la conducta de las bacantes. Era su forma de protestar.
Otros pájaros se le unieron, y también lo hicieron los mamíferos. A los relinchos, mugidos y bramidos se sumaron los gruñidos, rugidos y aullidos. Incluso las cigarras y los grillos elevaron la intensidad de sus voces. A aquella baraúnda se añadió el griterío de las bacantes. El ruido era de tal magnitud que era imposible oír la música de la lira, y las piedras menos que nadie. Entonces una piedra de buen tamaño no pudo evitar herir a Orfeo en la rodilla. Cuando Orfeo se dio cuenta de que ni él mismo podía oír su música, ante el estruendo de aquellas desquiciadas, dejó la lira en el suelo. Las ménades, cada vez más exasperadas, espantaron a las aves y al resto de los animales para que no estorbaran sus agresiones a Orfeo. Una de mis encinas soltó a sus pies una rama gruesa para que pudiera defenderse con ella, y Orfeo lo hizo así. A la luz del ocaso algo brilló, un cuchillo. Una de las mujeres, quizá fuese la más joven, lo llevaba oculto bajo los pliegues de su vestido. La tristeza que abrumaba a Orfeo le privó de la energía necesaria para defenderse de aquellas exaltadas. Orfeo no tardó en morir. Sé siempre muerto en Eurídice, cantando sube, ensalzando regresa a la pura relación. Después de su muerte, aquellas fanáticas siguieron agrediendo su cuerpo sin vida. Ninguna de aquellas asesinas se percató de que el agua del río que por allí pasaba había dejado de correr. Aquellas locas dispersaron los miembros de Orfeo por toda la campiña que había sido feliz testigo de su música, pero aún les faltaba por cometer una acción, si cabe, más inicua. Arrojaron al río la cabeza del poeta. En ese momento se hizo de noche y dejó de manar el agua de las fuentes y manantiales. El silencio era total. El único sonido era el de las hojas que todos los árboles dejamos caer al suelo. Los caducifolios desnudaron sus ramas por completo, aunque era verano. Náyades, dríades, en fin, todas las ninfas abandonaron montañas, selvas, grutas, árboles y manantiales y derramaron tantas lágrimas que durante muchos días los ríos llegaron al mar crecidos. El dios Hermes acudió enseguida a encontrarse con el alma del músico. Sabía de su impaciencia por llegar a los campos elíseos donde le esperaba anhelante Eurídice. Las mujeres que habían perpetrado el repugnante crimen quisieron purificarse en las aguas del río Helicón, pero éste se lo impidió ocultándose bajo tierra, indignado, y no volvió a aparecer hasta mucho más adelante y además con el nombre cambiado. El sauce, una de las angiospermas más antiguas y el árbol que mejor conoce a las musas, me pide la palabra. Hesíodo se equivocaba cuando dijo que el corazón de las musas estaba exento de dolores. Todos los árboles fuimos testigos del intenso pesar que embargaba el ánimo de las 8 hermanas de Calíope cuando Orfeo murió. Ellas fueron las que recogieron los miembros del poeta, esparcidos por las adoradoras de Dioniso. El afán de las musas era adueñarse de la tumba de Orfeo. Dieron sepultura a los restos del músico al pie del monte Olimpo, la morada de los dioses. Con el corazón atenazado por la angustia, tuvieron que aceptar que la cabeza de Orfeo no apareciese. Las musas pusieron la lira del artista entre las estrellas. Los dioses olímpicos decidieron castigar a aquellas ménades salvajes, pero Dioniso, acostumbrado siempre a salirse con la suya, se anticipó a que el resto de los inmortales descargase sobre ellas su justa ira y las convirtió en encinas. Es fácil adivinar que a mí esa metamorfosis no me gustó en absoluto.
Después de la muerte de Orfeo, en la Tracia se desató una peste mortífera, enviada por Zeus como castigo por el crimen cometido contra aquel hombre que había sido tan grato a los dioses. La epidemia hizo que se consultase el oráculo y la respuesta fue la siguiente. Para que la plaga remita es necesario que el cuerpo íntegro de Orfeo sea enterrado con todos los honores que todo héroe merece. Pero el cuerpo de Orfeo no estaba íntegro. Su cabeza, que ni por un momento había perdido la hermosura que tuvo en vida, había sido transportada por el agua del río con toda delicadeza. La cabeza del músico llegó a un lago de cuyas limpias aguas unas ninfas la recogieron. Su intención era entregársela a las musas posteriormente. En la segunda versión de los hechos, la cabeza llegó al mar. Las olas la llevaron a la isla de Lesbos. Desde ese momento, la isla de Lesbos se consideró sede de la poesía lírica. Allí nació Safo, la poetisa que los griegos llamaron la 10ª musa. No se sabe muy bien cuándo fue su nacimiento, pero sí conocemos que su vida terminó en el año 580 antes de nuestra era. Cuando la cabeza del músico poeta fue enterrada, todo volvió a la normalidad en la Tracia, su tierra de origen. Así que no hay acuerdo respecto a dónde está enterrado Orfeo, pero todos coinciden en que cerca de donde está, los ruiseñores cantan mejor que en cualquier parte del mundo. Al fin te destruyeron en su sed de venganza, y tu son quedó en las fieras y en las peñas y en las aves y en los árboles. Allí suena todavía, una vez por todas, todo canto es Orfeo. Hay una planta con flor dedicada a Orfeo. Al morir, una planta de hermosas flores nació del suelo encharcado con su sangre. Su nombre botánico es Aberlea rhodopensis, por haber sido descubierta en los montes Ródope búlgaros, por un botánico de apellido Aberle. Aproximadamente fue en el 1835 cuando fue descrita. Se la conoce como la oreja de oso y se le atribuye la capacidad de resucitar. Esta planta, a pesar de su carácter tropical, es capaz de adaptarse al frío de las montañas europeas, como son los montes Ródope. Actualmente es objeto de estudio en los mejores laboratorios de fisiología vegetal del mundo, porque es una planta casi indestructible y el objetivo es aprender de cara a una agricultura sostenible y segura. Es de la familia de los geranios. No se conoce a ciencia cierta si Orfeo es un personaje histórico o no lo es. El mítico Orfeo nació en algún lugar de los montes Ródope y se considera que fue asesinado en el Pangeo, en Grecia. En Bulgaria existe una gruta que la leyenda local tiene por el lugar por el cual Orfeo bajó al Hades. Y también hay una tumba tracia excavada en la roca, considerada como la tumba de Orfeo. Orfeo es uno más de los personajes míticos o literarios que conocieron el mundo de los muertos y volvieron después a la vida, como Perséfone, Adonis, Heracles, Teseo, Ulises, Eneas o Dante. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención.